¿Quién es? Soy el presidente del Comité Técnico Académico del Congreso Forestal Mundial. Sí, aquí estamos en COFO todavía, así que hacemos un lío entre COFO, Bueno, estamos en COFO. que se termina hoy, Sí, y el congreso que sigue. sí, siguiente en octubre, ¿no? En octubre se realiza, En sí, Baires. en Buenos Aires. Claro. La pregunta es sobre la foresta y el cambio climático, Sí. la adaptación y las oportunidades para la gente. Es que la foresta puede dar una respuesta, digamos, más o menos creativa al problema climático. El cambio climático tiene un componente muy importante desde el punto de vista humano, de las sociedades humanas, que a través de las emisiones, ¿sí? por el consumo de combustibles fósiles para generación de electricidad o para automóviles, todo eso, emite dióxido de carbono y otros gases a la atmósfera. ¿Sí? Sí. Entonces, por un lado, esos gases son los gases de efecto invernadero, que lo que hace es que se produzca aumento de temperatura. Claro. ¿Sí? El calor llega, pero no puede salir. La radiación llega, pero no puede salir. Entonces, hay varias estrategias para evitar esto, para mitigar esto. Una es que los países emitan menos, usar menos coches, menos autos, ¿sí? Menos las industrias, mejorarlas. Y la otra es capturar los gases, sacarlos de la atmósfera. Y los únicos que pueden hacer esto en forma larga, por un periodo largo de tiempo, son los árboles. ¿Sí? Los árboles se pueden plantar y si bien todos los vegetales hacen fotosíntesis, Claro. que es la captación de este gas dióxido de carbono, todo lo hacen, el trigo, el maíz, todos. Cuando uno se lo come, de alguna manera u otra, todo eso vuelve a la atmósfera. Claro. En cambio, los árboles quedan en la madera. ¿Sí? El dióxido de carbono que se saca de la atmósfera queda en la madera. Y por eso ahí hablamos de secuestro de carbono. Se secuestra el carbono, se lo saca de la atmósfera, y si esa madera es utilizada para construir casas, o muebles, o cualquier otra cosa, queda por mucho tiempo fuera de la atmósfera. Entonces, el aumentar la cantidad de plantaciones forestales para mejorar la situación de la atmósfera es una de las estrategias que el mundo ha considerado para mitigar el cambio climático. ¿En cuáles países ha considerado esto? En todos los países han tratado de hacerlo, pero el problema es que se ha generado, digamos, la comunidad internacional, el protocolo de Kioto, no lo quiso aceptar al principio, hace unos cuantos cantidad de años cuando se hizo, porque la gran presión era para disminuir las emisiones, para mejorar la situación a través de la disminución de emisiones. Entonces no lo aceptaron con mucho agrado, este tipo de cuestiones. Y el segundo problema es que al aceptarse que las plantaciones con fines comerciales, se dijo, bueno, una vez que se cosechan los árboles para producir lo que sea, consideramos que las emisiones se vuelven a la atmósfera. Claro. Entonces, lo que pasó con eso es que en vez de pagar las empresas o los países emisores por secuestro de carbono, compraron tiempo en realidad. El tiempo en el que se planta el árbol, se secuestra el carbono y se cosecha. ¿Me explico? Sí. Bueno, y eso bajó el precio. Es muy distinto decir yo me compro este carbono y lo mantengo para siempre acá, a decir, bueno, lo compro y en 15 años vuelve a la atmósfera. Entonces eso no fue muy motivador para que la gente plantase. ¿Sí? Eso fue un problema. El segundo problema fue que se generó una burocracia tremenda para conseguir aprobar un proyecto de estos a través del mecanismo de Naciones Unidas. Había que pagar una fortuna y había que contratar una cantidad de consultores, certificadores, una cosa tremenda, un proceso complicado y caro. Con lo cual desalentó muchísimo a las inversiones en este sentido. Y ese tipo de cosas se van a tratar en la próxima conferencia de las partes, COP15 en Copenhague, a ver si se mejora la situación del sector forestal como aporte a la mitigación del cambio climático. Porque de hecho es la única alternativa a sacar carbono de la atmósfera. ¿Sí? O sea, inversiones en la foresta como en la foresta. Agentes activos. Sí, claro. Y la otra cosa que se está manejando es que, ustedes saben que otra fuente de emisiones no son los combustibles fósiles únicamente, sino la deforestación. Los países deforestan para habilitar tierras a la agricultura y a la ganadería.
Y para eso prenden fuego los bosques y se quema, y eso son emisiones. Y se calcula que está alrededor del 20% de las emisiones mundiales son por deforestación. Ahora bien, esos son mayormente países que no son los países ricos, ni la gente rica. La gente no quema un bosque porque es mala, claro, sino porque necesita tener algún ingreso. Y le da mucho más ingreso el maíz, o la soja, o la vaca, que la madera. Entonces se está tratando de armar un mecanismo de una especie de retribución para evitar la deforestación o para manejar mejor los bosques. De modo que los bosques no sean emisores, sino que los bosques nativos, en este caso no las plantaciones, que era lo que te mencioné antes, sino los bosques nativos, sean captadores de carbono y lo mantengan. Y eso se va a tratar también en la próxima COP 15, que es la 15ª reunión de cambio climático. Así que el sector forestal entra ahí con todo. No sé si eso fue claro. Así que las forestas también impactan positivamente, hablando por ejemplo de oportunidades de trabajo para la población. Bueno, estas dos precisamente, ¿no?, son dos alternativas, lo que te mencioné antes, plantar árboles para o manejar mejor los bosques nativos, son dos alternativas de negocios diferentes que aparecen ahora en un mundo de crisis. Por supuesto. Así que en este momento la fábrica de papel o la fábrica de muebles, qué sé yo, está mucho, digamos, funcionando a media máquina, funciona mucho más lento en medio de la crisis, pero aparecen otras oportunidades y el sector forestal tiene que ser aprovechado. Es que habrá una sección del Congreso Mundial dedicada a estos temas. Va a haber una sección, sí, todas unas jornadas dedicadas, por ejemplo, a bosques y energía, todas las alternativas de producir energía a partir de la madera, y a bosques y cambio climático. Y aparte de eso va a haber una ronda de negocios, en donde también se va a presentar este tipo de cuestiones. No está muy definido todavía cómo, pero se va a presentar como una nueva alternativa de negocios. Y va a haber un montón de eventos paralelos donde porque la gente propone, los visitantes proponen que tienen que tratar un tema, y eso lo llamamos eventos paralelos, que van a tratar todo el tema este. Así que ese tema va a impregnar el Congreso por todo lado. Y habrá también que establecer unas prácticas comunes entre los distintos países. Eso sí, claro, seguramente. Sí. Para que estas cosas sean reconocidas, claro, y que uno esté seguro de que es una contribución ambiental, tiene que seguir una cantidad de pasos que son... agenda política. Claro, exactamente. Muchísimas gracias. ¿Está todo bien? ¿Sí? Muy claro, muy ¿Sí? claro, Bueno, límpido. hasta ella entendió.